ser una charla más. Bienvenidos en una nueva ocasión a Puede Ser Una Charla Más. Y bueno, en esta ocasión vengo de momento solo porque luego más adelante ya veis que os pondré el directo que hemos hecho en las JPod del 2025. Y bueno, de las JPod 2025 vengo a hablar hoy en este podcast, en el cual pues bueno, os voy a dar un poco mi explicación, mi resumen, mi lo que sea de las JPod 2025 celebradas en Tarrasa, que han organizado tan fantásticamente bien pues la Asociación Podcast, una gala una fiesta, por así decirlo mejor, del podcasting amateur, que ha sido brutal, acojonante, vamos a decirlo bien. Y las cosas como son. Voy a contar un poquito cuál ha sido mi experiencia desde dentro, por haber ido y demás. Y luego al final de ello voy a poner el directo que fue el sábado por la mañana a las 9 de la mañana. Bueno, ya os hablaré de eso. Y que que lo pondré al final de esta pequeña reseña, ¿no? Y bueno, me cogí el viernes, este viernes día 24 de octubre, me lo cogí para poder ir hacia las JPod bien temprano. Me levanté a las 5 de la mañana, sí, a las 5 de la mañana, para terminar saliendo de casa un poquito más tarde. Tenía que recoger algunas cosillas y terminé saliendo de casa pues un pelín más tarde de lo que yo tenía previsto. Tenía previsto salir a eso de las 6, pues bueno, terminé saliendo a eso de las 6:30 aproximadamente, para pasar a tomarme un café con Lorena Chispas, que bueno, estaba estudiando y dijo, pues nada, si te pasas por aquí me tomo un café. Digo, pues venga, vamos a tomar un café. Y me tomé un café, porque yo tampoco había desayunado muy fuerte en casa ni nada, así que me tomé ese café y ya me fui para Tarrasa, para las JPod, que ya llegué, pues ya pasaba las 11 o por ahí, ¿no? 11 por ahí, 11:30 más o menos llegaría. Justo pues poco antes de que empezara el primer podcast, el podcast de Chus, de la Red Manchapod, de tantos podcasts, pero en este caso era un podcast pues de Ne Parolu Pri Esperanto, de su podcast en Esperanto, que lo hizo con Lucía, que una chica que también se expresaba súper bien, ya sabéis, Chus de Cuéntame Hermosura, Licantro-Sor, también, ¿no? Porque son podcasts que él hace en castellano, en catalán y el de Esperanto, pues ya sabéis que bien se expresa, y pues no podía invitar a alguien que no estuviera a su altura, así que muy bien. Fue un podcast que además fue muy bien, un ratito en Esperanto, que más o menos se puede... si coges la palabra clave, pues terminas entendiendo el contexto de lo que se está diciendo, así que muy bien. Y por lo demás, pues nada, estupendo. Y bueno, ya cuando terminó este podcast, pues salimos para afuera, para el hall. Allí estaba Josete. Madre mía, es que a Josete había muchas ganas de conocerlo, de verlo. Allí que fuimos a su encuentro. Madre mía, Josete, eres un campeón, eres un sex symbol. Tú no lo niegas, pero no sé si lo niegas, yo creo que no. Pero en todo caso, oye, un tío encantador. Eres un tío cojonudo, eres un tío encantador. Oye, y ahí que nos diste un directo, ahí como un campeón, pues nos hiciste esa entrevista maravillosa que ya te digo, es que fue una cosa pues muy chula, muy como son el rincón de Josete. Es que una cosa, pues que ya sabemos todos cómo es eso. Pues un programa top de entrevistas, llevado desde la espontaneidad y se notaba, parecía que hicieras directos todos los días, porque vamos, ahí estabas como en el salón de tu casa. Y ya pasado esto, pues ya nos fuimos a comer, que bueno, estuvimos buscando un sitio para comer donde pudieran atender pues no sé cuántos éramos, 15 o 20, no sé cuántos éramos en ese momento, 15 a lo mejor, creo que recordar, más o menos alrededor de eso. Y bueno, sí, nos encontramos un sitio, un teriyaki de estos, que no es mi punto fuerte, pero bueno, ahí estuvimos comiendo, reponiendo fuerzas
para que, bueno, luego ya llegó pues la tarde, llegaba el momento de empezar la tarde y bueno, pues a todo esto, pues nada, viendo a gente que iba llegando, jolín, me voy a olvidar de casi todo el mundo. Si me empieza a nombrar a gente, me olvidaré de todo el mundo. Yo no lo sé. Yo creo que no sé si decir nombres porque es que es imposible, es absolutamente imposible que me acuerde de todos los que hemos estado allí, de verdad. Así que casi que mejor que me quedo callado, ¿no? O sea, no voy a decir no voy a decir ninguno porque ya los iré nombrando a medida que vaya apareciendo por aquí, pero bueno, es que, en fin, la plana mayor del podcasting independiente estaba ahí. Como estaba ahí Emilcar que a eso de las 6 pues hizo pues esa charla pues en la cual pues nos habló de su experiencia, de cómo había eh, evolucionado pues desde sus inicios a cómo lo hace y en fin ya nos estuvo dando una masterclass de cómo es el podcasting, pues alguien que lleva pues toda la vida desde que se creó el podcasting aquí en España hasta hoy y las diferencias que habían desde entonces a ahora. Bueno, el verbo que tiene Emilcar pues bueno, ya alguien que lleva tantos años y que le dedica pues eso, gran parte de las horas de la semana, porque bueno, un día de la semana lo dedica por entero a ello, pues imagínate. Posteriormente a a las 7:15, hicieron un directo, un podcast que yo sinceramente no lo conocía hasta ese momento, Cristis Existenciales, que está presentado por Cristina Cano y Cristina del Valle, que bueno, estaban contaron cosas acerca de la neurodivergencia que la verdad es que me tocaron porque bueno, realmente muchas de las cosas que contaron pues me vienen muy de cerca, por lo tanto pues nada, ¿qué voy a decir? Que me gustó muchísimo, que me suscribí, estoy suscrito y que nada, escucharé sus podcasts y que bueno, pues como siempre pasa en la JPod, pues que te vas con el podcatcher más lleno, ¿no? Y bueno, llegaron a las 8:15 del viernes. A las 8:15 del viernes empezó pues uno de los directos que tenía yo más ganas de ver, si no el que tenía más ganas de ver. Bueno, no solo de ver, sino que encima pues el auténtico Diego Eble pues habló conmigo unos días antes y me dijo, oye, que si no sé si te apetecería participar, porque claro, vamos a hacer en el auténtico podcast, que es el podcast del que estoy hablando, pues hacemos unos concursos. Yo lo escucho desde el año pasado que ganaron el premio de la asociación. Antes es verdad que no lo conocía, pero desde el año pasado, ¿ves? La JPod, lo que te hacen, pues conocer podcasts tan chulos como este, que pues, además me encantó conocer, en fin, que una persona encantadora, un podcast que bueno, que hace maravillosamente bien y que la verdad es que bueno, ya os digo que si no lo habéis si no lo habéis escuchado hasta ahora, os recomiendo muchísimo que lo escuchéis, ¿no? Porque es que está muy bien. Y bueno, me dijo, sí, vas a estar de participante en el concurso este, pero te vas a poner enfrente a Chevy Panda. Y de la red marciana, y digo yo, bueno, no teníais o sea, no había nadie mejor, o sea, nadie mejor. O sea, por Dios, o sea, no tengo ninguna posibilidad de ganar. Alguien, pues con la capacidad de Chevy, con la gracia, con la soltura que tiene Chevy, con alguien como yo, pues nada, no pasa nada. No, yo soy aquí, siempre tiene que haber un sparring, y aquí estoy yo presentándome para esto. Pero bueno, mira, al final hice un papel medianamente digno y caí con honores. Se sabía quién iba a ganar, eso lo tenía yo claro desde el principio, pero bueno, por lo menos caí con honores. Eso es lo que... y sobre todo, lo más importante de todo, eso es lo de menos, eso es una broma. Pero lo que sí que es verdad es que lo pasé muy bien. Es que, ya os digo, tenéis que escuchar el auténtico podcast para ver lo guay que lo hacen. O sea, es que es una pasada. Y luego, pues nada, ya después pues ya nos fuimos a cenar. Bueno, empezaba lo de Así Sonaba. Este podcast me lo perdí, la verdad. Podcast de música
de los años 90, 2000, 2010. Vamos, ya me contaron que habían estado bailando ahí en la sala, como es normal, claro, con esa música que ponía, pues que escuché algún tema, pero ya en ese momento nos fuimos a cenar y un poco ya terminar un poco el día, que ya, bueno, no terminó especialmente pronto tampoco. Creo que eran las 12 o por ahí, o 12 y pico, cuando nos estábamos yendo a nuestros sitios dormitorio. Y nada, bien. Llegamos allí, bueno, ya está. Y ahí al día siguiente empezaba una cosa, que era, o había una cosa a primera hora, a las 9 de la mañana, había el directo de Puede ser una charla más. Y bueno, ¿qué pasa con ese podcast? Pues bueno, que por lo que sea lo hicimos nosotros. Lo hicimos pues yo, que soy Alex, el burro delante. Luego también estaba Xavi Carné, de Recursos de Cine, Dani Mas, que es mi compi desde el principio en esto, o José Alba, que también compañero de los blogs, que se ha incorporado a hacer capítulos sobre todo de humor del Puede ser una charla más. Y que, bueno, estaba un poco nervioso, menos que el otro directo que hicimos el año pasado en el Cañas y Podcast del año pasado, del 2024. Sí que estaba un poco nervioso, pero bueno, lo tuve un pelín más controlado los nervios que el año pasado, y sí que he estado bien. Sí que es verdad que la lástima es que la calidad del audio grabada pues no es la mejor del mundo. Pues bueno, porque es verdad que no es la mejor del mundo, pero bueno, se escucha, se puede apreciar, se escucha más o menos bien. Y bueno, con unas cosas u otras se apañará, haremos que se escuche lo mejor posible por aquí, ahora a continuación. Y sí que es verdad que decir que en este podcast también, en este directo también estaba previsto que pudiera aparecer Lorena de Kiosco Chispas, pero bueno, tenía una cosa importante que atender y no pudo ser, pero bueno, que se le echó en falta, desde luego que sí. Y bueno, y de este podcast, pues nada, decir que fue una sorpresa porque era a las 9 de la mañana, y a las 9 de la mañana, oye, tampoco puedes esperar o pretender que venga mucha gente, las cosas como son. Pero una cosa es que no puedas pretender o no puedas pensar que vaya a venir mucha gente y luego encontrarte una sala pues llena, que es lo que pasó ahí, y que es increíble, ¿no? Que pasara eso, es increíble. O sea, ¿yo qué quieres que te diga? Que hay un cariño que viene hacia mí que joder, que flipo, que muchas gracias, la verdad. Porque es que esto solo se puede hacer por eso, por cariño, porque se quiere hacer, y joder, que es una pasada, ¿no? Que tengo claro que se hace porque sí, porque hay un cariño hacia la persona, porque podcast de calidades igual o mejor, pues habían muchos ahí en la JPod, y que no tenían a nivel de gente en el público, pues no había tanta. A pesar de que ya os digo que es que había un podcast de mucha calidad, me he intentado meter en los que he podido, y había gente muy top, muy buena. Así que bueno, que muchas gracias, ¿vale? Bueno, y nada, a continuación sí que teníamos el podcast de Supersónicos Anónimo y Elon, que aquí sí que es verdad que tampoco me pasé, de Alex Barredo, en fin. Y ahí debería haber estado, pero creo que ahí necesitaba descansar un poquito, salir un poquito, a tomar un poquito el aire. Y bueno, también es verdad que en otra sala había un podcast, El último hombre en pie, que me asomé un momentito por la sala también y vi que habían 3 o 4 personas. Y dije, hombre, pues vamos a ver qué cuentan. Son 3 personas, digo 4 o 5, y ahora conmigo 5. Vamos a ver qué cuentan. Oye, y muy interesante, el host de este podcast, que tampoco había escuchado y que no conocía tampoco, es Alejandro Gómez. Y sí que es verdad que hablan de wrestling, que a lo mejor es una temática que posiblemente, pues al ser de nicho, pues sea difícil pues cuadrar con que la gente lo vaya a escuchar. Pero oye, yo me quedé a escucharlo y contó una historia súper chula, con un lore detrás de lo que son los combates, que no es solo el hecho de
tipos ahí disfrazados dándose de hostias, sino que todo eso tiene un lore detrás que ríete tú de algunas películas, algunas series de Netflix, o sea, eso es una cosa bárbara. Con el Undertaker y Kane, que yo no conocía, yo a Undertaker, al enterrador que conocíamos en los momentos del wrestling de Telecinco, pues lo conocíamos así, los de aquella época, pero que bueno, que hay una historia chulísima, que tenéis que escuchar ese podcast, en cuanto tenga formato podcast, que lo tenéis que escuchar, que es una maravilla. Y luego, bueno, pues nada, hubieron algún que otro taller, algún que otro, pues eso, que el taller de Adobe Audition de Chevy Panda, el uso práctico de las inteligencias artificiales en los podcasts, y finalmente un podcast que también tenía muchísimas ganas de escuchar y de ver, y bueno, y de conocer a su host, que no es nada más y nada menos que Sigor Vallejo, y tenía muchas ganas de conocer a Sigor. Sigor, me ha encantado conocerte, ya, bueno, ya te lo he dicho en privado, no hace falta, pero que sí que hace falta en realidad, porque es que es verdad, me ha encantado conocerte. Tu podcast es referencia en la parcela de las entrevistas. Venías con muchas ilusiones, bueno, ya sé la ilusión que te hace ganar un premio de la asociación. Creo que lo terminarás ganando. Es cuestión no es nada más que cuestión de tiempo, porque haces un trabajo increíble y al final pues eso se recompensa. Así que nada, sigue intentándolo, sigue trabajando porque es que lo vas a conseguir. Y nada, a la una, posteriormente a la una el sábado, pues teníamos la comunidad gasolina del podcasting independiente, experiencias y buenas prácticas. Aquí el bueno de Jean Bedel, Julián, tenía una mesa redonda con Emilio Cano, Iván Martín de Roma Eterna, y Raúl de la Puente de las Spot, pues yo creo que tenía una mesa increíble ahí, para hablar además pues de lo que significa la comunidad para un podcaster, cómo hay que cuidarla. Pues eso, las interacciones que hay con ellos. Comentaba, pues eso, Iván, los viajes que hacía a Roma, pues los comentaba los por aquí. Y bueno, Julián, pues como en realidad tiene un alma de punk, pues tenía un secreto, una cosa guardada, que no dijo a nadie, hasta que, bueno, apareció por ahí el pelos de Ripollet, el pelos de los Danco, y madre mía, la energía y la fuerza que tiene el pelos, pues ahí patente, se la dejó ahí patente. Fue increíble, ¿no? El caso es que sí, ya tuvimos pues este directo también, y ya volvemos al tema de la comida, volver a reunirse para la comida. También comentar que estuvo por allí también, bueno, como en el directo había estado José Alba, pues se quedó todo el día con nosotros, con mi amigo de compañero de podcast, y José Alba se quedó todo el día. Dani se había quedado hasta prácticamente ese momento, y bueno, que fue muy chulo. Fue muy chulo compartir con gente a la que aprecio y quiero tanto, pues eso, estar en la comida, poder estar ahí. Y curiosamente estábamos comiendo ese día y pasó por delante un par de veces delante de nuestra mesa Arturo González Campos, buscando un sitio donde comer, y le faltó preguntar, oye, ¿tenéis sitio en la mesa? Porque se pasó un par de veces, pero bueno, no le dijimos nada en ese momento, por supuesto. Y nada, ya llegó la tarde, y por la tarde había algo que había que atender sí o sí, que era una reflexión que teníamos, también otro directo, de la brecha de género en el podcasting, dirigido por Elena Pelayo, Elena de Mujeres con Historia, GEL, y también estaba por ahí Lorena de Kiosco Chispas, Marta y Gemma Fontana, Olivia Sánchez y Verónica Sierra, y de Crónicas Sonoras. Y bueno, qué decir, pues que fue una maravilla, pues eso, hablar desde ese punto de vista, tal vez
incluso hasta le faltó tiempo, a pesar de que era difícil cerrar ese debate, porque era un debate muy interesante, muy apasionante, pues era un poco complicado cerrarlo y bueno, igual se alargó un poquito más de lo que lo hubiera querido la organización, pero merecía la pena. Esto era un plato fuerte de las JPOT y merecía ese espacio. Bueno, posteriormente a esto, el directo de Popaina Podcast a las 5, bueno, de los triple ganadores de los premios en las Spot y Asociación Podcast, pues todos para ellos. Así que los créditos, pues muy bien, me alegro, yo que me alegro. El caso es que nada, muy bien. El directo, pues como siempre, pues maravilloso. Así que son unos cracks. Es que todo, además, los cuatro sois maravillosos. O sea que no puedo decir nada más. Y bueno, ya llegó la tarde, el momento de cuatro cachivaches. Bueno, me he saltado que a la misma hora del Popaina Podcast, pues estaba Siri Pecias de Irache Gómez, que bueno, pues seguro que estuvo bien, que es la que le ponía la voz a Siri, realmente sin saberlo ella misma, pero bueno, no podía estar en dos sitios a la vez. Así que me contaron que estuvo muy bien y oye, me alegro de que estuviera en las JPOT, dando también la posibilidad de que se le pudiera escuchar ahí. Y bueno, eso, 4 cachivaches a las 6 de la tarde. Y 4 cachivaches es una presentación en exclusiva o en... sí, bueno, vamos a decir en exclusiva del Terrat con Arturo González Campos, que, bueno, hace invita a alguien, en este caso a Silvia Abril, la niña de Rec, como también se lo puede conocer en muchos casos. Pero bueno, Silvia Abril, actriz famosa y conocida también, a su vez, ella es ¿cómo decirlo? Tiene un marido también que hace comedia y que bueno, que también es conocido, que también se le conoce. Y bueno, que bueno, aparte de eso, pues nada, bien, que sí, que es un podcast muy divertido, la verdad, porque es que Arturo tiene unas tablas brutales y Silvia pues también las tiene, encima los dos son súper divertidos. Pues nada, una maravilla de podcast que Arturo espero que siga por ahí porque lo está haciendo muy bien. Bueno, y a continuación pues teníamos a Andreu Buenafuente y Mia Font en una charla que tuvieron de reflexiones sobre los retos del podcasting. Pues bueno, estuvieron tanto Mia como Andreu pues allí dando pues eso, su charla, y son gente de la industria de la comunicación y demás, pero aún así tenían un punto de vista pues en muchos casos de pues eso, de buscar hacer cosas que les puedan divertir para divertir al resto. Un poco el espíritu que en parte también se respira cuando los escuchas hablar es que evidentemente pues bueno, tienen un negocio, deben de ganar dinero, pero también tienen unas creencias en que debe ser también el espectáculo y que debe ser pues el podcasting y todo esto, que dentro de su línea pues a mí me parece pues también bastante más romántica que en otras propuestas que también se dan por otro lado desde el mundo industrial y bueno, está bien, la verdad es que eso está bien, es un punto de vista que tampoco es tan alejado de lo que pudiera ser otro tipo de podcasting. Evidentemente en este caso pues hay que ganarse las lentejas y también pues ese punto de vista también se tiene en cuenta, pero bueno, que como es normal, que decir, cada uno se busca las lentejas como quiere y como puede y está bien que se le dé la oportunidad. Y es verdad que bueno, sí, una de las cosas que comentaba Mía en ese directo, y es que si no llega a ser porque Buenafuente pues le interesa el mundo del podcasting, porque Buenafuente ama este mundo, pues posiblemente Mía Font no estaría trabajando para que podcast, para que bueno, cosas como bueno, todas las propuestas que puedan tener desde el Terrat, pues, porque nadie sabe nada o cualquier otra, como este Cuatro Cachivaches que ha salido ahora, pues tuvieran un lugar, ¿no? Ahí y bueno, y tiene un lugar porque quieren hacerlo, y además en muchas ocasiones un podcast a veces hablaban de vídeo y a veces hablaban de podcast sin vídeo, o sea, solo sonido. Y bueno, ya finalmente vino la entrega de premios,
en la cual pues había una serie de finalistas en cada categoría. Vamos a decir los ganadores. En este caso, actualidad y sociedad, pues quien ganó, pues los últimos de Filipinas, de Jan Bedel. Wow, o sea, ya os voy a decir que no digo bien y grito porque ya es una hora muy tarde. Aquí no es cuestión de ponerse a gritar, pero vaya subidón de premios, qué alegría de premios, increíble, ¿no? Bueno, he empezado con actualidad y sociedad. Bueno, finalmente lo estoy haciendo un poco al revés porque se dio un premio especial que, bueno, lo comentaré al final. Luego en cultura y ciencia, ¿a quién se lo dieron? Pues otra vez a Jan Bedel, otra vez a Julián, a Alvar Bedel en este caso. O sea, una cosa bárbara. 2 premios de Julián, pues, ¿qué te voy a decir? Pues una maravilla. En todo caso, todos los nominados, o prácticamente todos los nominados de estas categorías, tanto de actualidad como ahora mismo el que estoy comentando de cultura y ciencia, pues los conozco todos. Yo me hubiera sentido muy contento con muchos de los podcasts que estaban ahí presentes y que hubieran ganado. La verdad es que hubiera disfrutado mucho con todos o prácticamente todos los que estaban ahí, porque todos son amigos, pero vamos, que Julián, tío, que me alegro mucho de que salieran los tuyos, de verdad. Y luego, pues bueno, como ficción sonora, pues a ver, estaba Víctor Manuel con 3 podcasts, Víctor Manuel Palomares con 3 podcasts, y luego, pues bueno, estaba Crónica del Lirio, pobrecito, o sea, con sus opciones, pero en minoría, o sea, era 1 contra 3. Tenía sus opciones, seguro que tuvo sus opciones de ganar Crónica del Lirio, pero bueno, Víctor Manuel se impuso con Verso a Verso, con su podcast Verso a Verso, un podcast que está genial, que tiene además una edición de sonido muy cuidada o una ambientación sonora muy bien cuidada, muy chulo. Yo que no soy de verso, nunca he sido de poesía, versos y demás, pues es un podcast que terminas escuchando no solo por el cariño de las palabras, por cómo son esas palabras, sino cómo esas palabras están envueltas en un ambiente muy chulo, muy bohemio, y que merece mucho la pena. Y bueno, luego llegó el turno de humor comedia. Ahí había varios podcasts nominados y bueno, ahí puedo decir que ganó Puede ser una charla más. Vale, voy a presentar a los finalistas de esta categoría. Los digo todos del tirón, ¿vale? Y si queréis, les sepamos el aplauso al final. Son El arte del fracaso, Los Danco, Nos han fumigado y Puede ser una charla más. Pues el ganador de la categoría al mejor podcast de humor y comedia es... Puede ser una... O sea que con esto lo que ocurre es, bueno, que a partir de aquí ya Puede ser una charla más, ya no se puede presentar el año que viene porque ya como hemos ganado, no se puede, no sé si no se puede o si no se puede porque no se puede, y si sí se puede porque no lo presentaré. Eh, pues este año ha sido el último año que nos presentamos, por lo menos de momento y en calidad de podcast de humor, pero vamos que no tengo pensado presentarlo más. Y yo aquí lo que quiero decir en realidad es que a ver, mira, los nominados eran Nos han fuñigado, que es un podcast con un humor, como alguien como es Maestro Benavent, que, joder, que es un profesional de esto, que es un tipo que sabe de comedia, que lleva trabajando la comedia desde hace mucho tiempo, que conoce cuáles son los estándares de la comedia y los lleva a cabo en Nos han fuñigado. O sea, ya os digo que si no lo habéis escuchado nunca Nos han fuñigado, tenéis que poneros a escucharlo porque es que es un podcast pues súper bien hecho, ¿no? O sea, una buena edición, un buen guión, un buen trabajo tiene imitaciones, o sea, joder, que hay que escucharlo. Y luego
tenemos aquí a los Danco, a alguien que lleva más de 17 años haciendo humor y consiguiéndolo y con una serie de... no voy a decir comunidad, que si no el pelos me pega, pero nada, es broma. Pero bueno, que con una gente, con muchísima gente detrás, con muchas personas detrás que les escuchan y que le apoyan y que hostia, que son referentes, joder. Y ahí estaban nominados junto a Puede ser una charla más, que yo lo que valoro mucho, el cariño que se ha puesto para que yo pueda ganar. Bueno, pues nada, agradecerlo. Es que solo puedo decir eso, que muchas gracias a quien le haya dado al botoncito votar, Puede ser una charla más, por delante de estas fieras, o El arte del fracaso, que también es un podcast de gente muy joven, pero que está con muchas ganas. Pues, joder, que de verdad que muchas gracias, que no puedo decir mucho más, de verdad. Ay, bueno, y en Ocio y Aficiones estaban nominados pues varios podcasts, pero bueno, es que el problema de que tuvieron los otros podcasts, como Recursos de Cine, que también estaba nominado aquí, es que dentro de todo esto, pues es que estaba Popaina Podcast, y Popaina Podcast fue el que se llevó el premio, que por cierto tenía ukelele trombón, era el que tenía más opciones porque era el que tenía en la primera fase pues esto, las máximas opciones. Bueno, el caso es que finalmente fue Popaina Podcast quien se llevó el gato al agua y allí estuvo, o sea que bueno, que ahí ganaba el primer premio de la noche, porque ya os anticipo que bueno, que fueron 3 los que terminaron ganando. Y para continuar, pues tenemos en tecnología y marketing, quien ganó, quien si no, pues Roberto, con Disperso, que bueno, pues súper contentos. Es que volvemos a lo mismo, es que todos los demás son buenísimos, pero es que Roberto además de hacer un gran podcast, pues es un gran tipo también. Es que merece mucho la pena poder escucharlo. Alguien que tiene los conocimientos que tiene él, pero que encima también es tan buena persona, pues es que merece la pena, ¿cómo decirlo? Y llegamos a Podcast Revelación. En Podcast Revelación pues teníamos a Ukelele Trombón, volvíamos a tener a Nos han fuñigado, Noches Templarias, Viendo el Falla y tal. Bueno, pues bueno, ya que lo he dicho todo, pues voy a decir también La Caja 198, una historia rural de silencios. Y bueno, terminó ganando Noches Templarias, que bueno, que le recogieron el premio y demás. Y bueno, curioso, porque es curioso porque en la primera, estoy mirando ahora y estoy viendo que la primera fase, con un 50%, estaba el podcast de Ukelele Trombón, y luego con un 15% Nos han fuñigado, y Noches Templarias, que tenía un 9% en la previa, pues terminó ganando. Y cuando, bueno, había unas diferencias tan grandes de porcentaje, pero bueno, así son estos premios, ¿no? También se entregaron, pues eso, un premio a toda la trayectoria a Emilcar, que eso se entregó al principio del todo. Y luego finalmente un premio en los premios de Asespot, que bueno, ¿quién los ganó? Pues Popaina, volvió a ganar Popaina el premio en este caso de Asespot. Vamos, una tremenda alegría, porque ese premio de Asespot lo puede votar cualquiera, no hay socios que voten, ahí somos todos los que podemos votar, y ahí estuvieron. Así que vamos, increíble. Y bueno, y luego pues no, para terminar porque no se había terminado la cosa ahí, había un premio que había pues un premio a Mejor Podcast del Año, entregado por Asespot, y ese premio a Mejor Podcast del Año, pues ¿quién lo ganó? Pues Popaina. Es que es una pasada, o sea, muy bien. O sea, como con total merecimiento, pues ganaron todos los premios, ¿no? La verdad es que, bueno, sí que me estoy dejando cosas atrás, de cosas que no he dicho, pero bueno, vamos a seguir para adelante. Y ya llegamos un poco al domingo, ¿no? Ya, bueno, estuvimos cenando, también hasta tarde, en un sitio que nos atendieron muy amablemente, unos chavales muy, muy majos que nos atendieron en un Frankfurt que había ahí enfrente, y nada, muy bien.
Y luego, pues nada, eso, nos fuimos a dormir. La cuestión es que no, nos fuimos a dormir, ¿no? Era sábado. El sábado había una cosa, y es que había un podcast que se llama A la velocidad zurda. Que, joder, que ahí estuvieron dándolo todo a las 12 de la noche. O sea, hacer un podcast a las 12 de la noche, aparte de lo que estoy yo haciendo ahora mismo, eh, no, increíble. O sea, con qué ánimo, con qué energía, con qué potencia. También con Iván de Roma Eterna por ahí. Pues una maravilla. Bueno, ya sabemos que los directos de A la velocidad zurda pues son como son con dinámicos, son potentes, son fuertes, contenido y demás, muy divertidos, quiero decir, al final. Y bueno, pues ahí estuvieron y nos lo hicieron pasar súper bien a todos, o sea que una maravilla. Lástima que no ganaran mis películas porque les hicieron un pequeño sorteito en el cual en el cual yo no tuve la suerte de ganar, no se puede ganar en todo. Nada, bien, no pasa nada. Yo quería la taza, pero ya está. Y nada, por lo demás, pues nada, ya llegaba el domingo, pero antes de llegar al domingo, pues teníamos una hora de más esa noche, o sea que nos ha venido de maravilla tener una horita más la noche del sábado al domingo. Y luego el domingo, es decir, hoy cuando estoy grabando esto, el domingo, día 26 de octubre, pues teníamos al Laberinto del Minotauro VK con Sergio y Iñaki Urdangarín de Restañando el Alma y de Heroínas y Malvadas, en fin, dos podcasts pues de un nivelaco increíble. Y es una pasada ver a trabajar a Sergio en directo. Ya os digo que es una pasada, o sea, ver cómo estuvo hablando pues durante 45 minutos de Tarrasa, sin pararse, sin parar de hablar. Joder, conociendo perfectamente la historia de Tarrasa muchísimo mejor que yo he vivido allí, pues la conocía 1000 veces mejor que yo, de Egara, que los de Tarrasa no se llaman terrasenques o terrasens o no se llaman de ninguna otra manera que de egarens, egarens, porque antiguamente Tarrasa se llamaba Egara, era un punto que se llamaba, pero que bueno, ahí nos lo explicó todo. Incluso nos habló desde hace 1.000.000 de años atrás lo que había en Tarrasa, o sea que fijaros, si se fue hasta hace 1.000.000 de años atrás y luego, bueno, como él decía, me gusta mucho avanzar en el tiempo, pues nos estuvo contando hasta la Egara de hoy en día, hasta la Tarrasa de hoy en día, pues eso, una pasada. Y bueno, ya a la misma hora que el Minotauro estaba ejército meque, pero bueno, es que no solo puedes estar en un sitio y bueno, sinceramente no puedo escucharlo porque también al estar en el mismo sitio y conocer perfectamente el laberinto del Minotauro VK, pues solo se puede estar en un sitio a la vez. Posteriormente a esto, pues el taller de naseros para podcast o el éxitos y fracasos en el podcast, pero es que no habíamos desayunado y nos acercamos a desayunar, perdón. Esta mañana nos hemos acercado a desayunar y hemos estado desayunando hasta que hemos vuelto para ver a Edu de Ensuizados y Daniel de Haciendo el Sueco, además del Parche de Odín, perdón, pues que eso, los tres conectados. Bueno, estaba Daniel y Edu allí presencialmente y de forma online teníamos ahí a Adrián, o sea que todo bien. Pues nada, ya posteriormente a esto, pues ha empezado también Podcasting 2.0, que pues eso, pues hecho por David Marzal y otra vez Roberto Luis Sánchez. Bueno, otra vez no, el ganador del premio, Roberto Luis Sánchez, que bueno, pues dándonos una charla súper chula de Podcasting 2.0, un taller súper chulo que merece la pena. Si no lo habéis podido ver en el momento, pues os recomiendo que os vayáis a la página de YouTube de las JPod y podáis descargaros el taller porque la verdad es que ha sido muy interesante, ¿no? También hemos tenido esta mañana Sune con 24 más 1 opciones para ganar pasta con tu podcast. Y que bueno, también seguro que ha podido estar muy interesante, aunque sí que es verdad que no contemplo ahora mismo las opciones para sacar pasta con mi podcast, pero bueno, si alguna vez me interesa pues lo veré. Y nada, ya finalmente la gala de clausura de las JPod ya
Albert pues ha despedido esto que yo no, pero yo estaba viendo el reloj pero diciendo, pero es que se acaba ya, pero es que yo quiero más, o sea, esto yo quiero más, dame más, pero nada, finalmente pues ya se han cerrado las puertas, todas las personas de la Asociación Podcast, los voluntarios y demás, a los cuales estoy súper agradecido por todo lo que han hecho este fin de semana para que tantas personas nos hayamos ido felices, tanto gente que, y ahí voy también, tanto gente que somos del mundo del podcasting como gente que han ido acompañando o gente que no estaban tan cerca del mundillo, pues oye, han flipado y les ha gustado mucho. O sea, lo habéis hecho tan bien que incluso gente que no son del mundo del podcasting lo ha disfrutado. O sea, yo creo que la experiencia que se ha tomado este año, que se ha tenido este año, pues es una pena que se dejara caer en saco vacío, o como se quiera decir eso, ¿no? Pero desde luego que este año aseguro que ha sido súper duro para la asociación, para todos vosotros de la asociación, si llegáis a escuchar. Pero creo que lo que habéis hecho es maravilloso. O sea, el juntar a tanta gente, algunos que nos conocemos, otros que no tanto, pero que ahora sí que nos conocemos, gente que no nos hemos conocido, pero que hemos estado ahí, pues creo que merece mucho la pena el aprovechar lo que habéis aprendido con tanto trabajo, que tanto sudor, lágrimas y sangre, pues es una pena que ese conocimiento pues ahora se escape, no creo que esté bien eso, pero bueno, se entiende todo, yo lo puedo entender todo, pero es una pena. En todo caso, pues nada, sea como fuere, pues nada, básicamente, pues no sé cómo decir, que me lo he pasado como un enano, que el año que viene pues ya algo tiene que pasar para que no vaya yo a las JPod, porque no sé, de alguna manera empiezo a ahorrar desde ya para el año que viene poder ir a las JPod o sea, estoy convencido de una cosa, y es que creo que si no son las mejores JPod de los últimos, no sé cuántos años, yo es que como no he estado, no puedo, la verdad es que no puedo hablar, pero sí que estuve en las del año pasado y es otra cosa, es otro mundo diferente. Las JPod del año pasado con estas JPod, pues bueno, el año pasado nos juntamos los que nos juntamos y los ratos que estábamos juntos los disfrutamos mucho, estuvimos bien, porque al final las JPod las hacen las personas también que vamos allí, pero creo que más allá de eso, de las personas que estamos allí, el trabajo que se ha hecho este año, pues ha sido una pasada, ha sido una maravilla y que no tiene que caer en saco roto, ¿vale? Y nada, bueno, he dicho que no iba a mencionar a nadie, porque si menciono a gente me dejaré gente fuera. Pero bueno, voy a hacer alguna que otra mención, sabiendo que de esta manera me estoy dejando algunas personas fuera, como Tony de Melk, que tenía muchas ganas de conocer en persona, que era una pasada el hecho de que pudiera venir. Luego, por ejemplo, también vino Nikki de Un Mal Día, que ella está viviendo allí en Tarrasa y que bueno, no conocía la existencia de la JPod, tiene su propio podcast y que bueno, en un momento determinado me puse en contacto con ella para decirle, después de escuchar un capítulo suyo, pues para decirle que estaba en la JPod y allí que acudió. Bueno, como no, pues que apareciera por allí Lorena de Kiosco Chispas, pues fue una pasada. Chus de la red Manchapod, Sigor, que he mencionado, no sé, Dani Porcel de Ukelele Trombón, que, hostia, qué ilusión, tío, que, no sé, algunas palabras te he podido decir en privado, pero que eres un tío cojonudo, eres muy divertido. Creo que os tengo que juntar a ti y a Xavi en un solo podcast, más allá de lo que podamos hacer también con Robe, que puede ser una maravilla eso, pero un día os tengo que juntar a ti y a Xavi juntos y a ver qué sale de eso, porque puede eclosionar el planeta Tierra. Y nada, muy bien. Oye, Edu de Ensuizados, qué maravilla de persona, qué chaval más majo, que no solo va, como en el caso de Edu, pues va con Elena, pues también, pues es que los dos, una pareja majísima, o sea, sois una pasada. Y bueno, no sé qué más decir, la verdad, por aquí.
Bueno, sí, ¿qué decir? Pues sí, decir que, por ejemplo, también estaba Óscar Trujillo, David Tella, Das Spot, Raúl, también Das Spot, que vamos, que una pasada. Pues conoceros, pude hablar un poquito con Emilcar, que hizo una grabación para su propio podcast. Bueno, como he comentado antes, las chicas Cristina Cano y Cristina del Valle de Cristias Existenciales, que un montonazo de gente. Jolín, es que es lo que digo, que empiezas a decir nombres y lo que estás haciendo es dejándote decir otros nombres, ¿no? He mencionado antes a Gorka. He mencionado así, a grosso modo, Popaína, que bueno, ahí ya os engloba a los cuatro, ¿vale? Y bueno, que sí, que habían varios, no pocos, bueno, no pocos, igual, bueno, unos 10 oyentes puros. No sé, había gente muy interesante, muy buena toda. Y también comentar, por ejemplo, que con Arturo González Campos, cuando terminó su directo, pues nada, se paró un segundito a hablar, un segundete conmigo, para comentarle pues que ha ido muy bien y tal. Joder, se paró y con tanto que vemos ese personaje cascarrabias en, cuando hace sus podcasts, joder, pues se paró con una amabilidad y con una humildad que a mí me llamaron la atención. O sea, la verdad es que me pareció un tío cojonudo. 4 palabras que intercambié con él, no intercambié más, pero la verdad es que, no sé, la verdad es que me sorprendió Arturo González Campos en esa faceta lejos del micrófono, ¿no? Me llamó la atención, muy majete, la verdad. Y bueno, y luego también me pareció también, pues eso, Andreu Buenafuente estaba súper liado y tampoco, no era mi intención el atosigar a Andreu, pero bueno, tengo un autógrafo de él cuando se estaba yendo y otro de Mia Font que la verdad es que me apetecía, pues eso, quedarme con algún recuerdo de Mia Font. Eh, por eso de que tiene el podcast, por eso de que tiene el podcast este de Por si muero mañana, que es un podcast que hace él y que bueno, que viene siendo un testamento sonoro. Y bueno, ese testamento sonoro, pues yo me quedo la firma, ¿vale? Mía. No sé si me escucharon o no, pero bueno, mía, que me he quedado con tu firma para por si mueres mañana. Nada, es broma. Y nada, la verdad es que nada, que me lo he pasado como un niño pequeño, que lo he disfrutado mucho, que estoy ahora grabando esto y que mi intención es que este miércoles este miércoles día 29 pues pueda sonar junto con el directo y por lo tanto tengo que terminar de grabar para que me dé tiempo a editarlo. Porque hoy es 27 y mañana, bueno, en estos momentos es día 27 por la noche, de madrugada, son las 12:30 y debo cerrar esto para poderlo editar y poderlo sacarlo el miércoles. Y bueno, así que nada, aquí os dejo con el capítulo. Vuelvo a poner pondré la cabecera en este punto y hasta la próxima. Si quieres ayudar y colaborar en el mantenimiento y crecimiento de Puede Ser una Charla Más, puedes hacerlo a través de nuestro Ko-fi, al cual puedes acceder con el enlace que te dejamos en la descripción de este programa. Pues nada, dar la enhorabuena a la organización de esta JPod, pues porque están haciendo un trabajo increíble. La verdad es que se lo han currado un montón. Y nada, felicitar a Albert, que felicidades. Nada, también agradecer al Ayuntamiento de Tarrasa por el espacio que nos han ofrecido y que yo creo que estas JPod van a ser una de las JPod pues, que luego van a estar recordadas en el futuro. Aquellas que nos hablaban los old school que decían
¿os acordáis de las JPod del año 2015 del año? Pues yo creo que luego, dentro de unos años, dirán, ¿os acordáis de las JPod del 2025? Pues yo creo que esta va a ser una de ellas. Y bueno, pues para quien no haya nunca escuchado Puede Ser Una Charla Más, cosa que me extraña mucho porque a estas horas, pues la gente que hay por aquí, realmente solo puede ser gente que haya escuchado alguna vez Puede Ser Una Charla Más. Pues nada, sí que voy a definirlo como un podcast mutante, muy tonto. Y que, bueno, igual que estamos hablando de temas serios, pues nos podemos hablar de una película, que me reúno con este, con el otro, en fin, hacemos una locura absurda, a veces divertida, que no tanto. Bueno, el caso es que al final estamos aquí los que los que nos eligen escuchar, pues aquí estamos. Hola Elena, ¿qué tal? Hola Elena. Y bueno, dicho esto, pues os preguntaréis, digo, ¿quiénes son estos, no? Pues bueno, empezaré yo, el burro delante. Mi nombre es Alex Molins, nacido aquí en Tarrasa hace 48 años. Pues parece que, bueno, soy el host que lleva esto del Puede Ser Una Charla Más. Lo empecé con mis compañeros José Maciá, Víctor Andújar y aquí presente Dani Mas. Y bueno, pues mi historia con los podcasts empieza un poco como muchos otros, ¿no? Escuchando, en fin, haciendo podcasts de videojuegos, escuchando podcasts de videojuegos, de música, de cine, de humor, de lo que fuera. El caso es que, bueno, llega la pandemia y, bueno, ya cuando nos liberan, nos sueltan a la calle, te queda el gusanillo de ¿por qué no? ¿No? Y empiezas a hacer este podcast que no sabes bien, haces un capítulo y dices, igual nos quedamos aquí. Pero no, aquí llevamos más de 5 años dedicándonos a esto todavía, ¿no? Y bueno, simplemente pues nada, decir que bueno, estoy súper contento de estar en la ciudad que me vio nacer haciendo podcast, que es lo que más me gusta hacer, o sea que increíble, ¿no? Y nada, yo creo que bueno, como a Dani que también le vio nacer esta ciudad, ¿no? Correcto. Mi relación con el podcasting empezó hace muchos años porque, bueno, hace cuando yo empecé de adolescente ya estaba en una emisora de radio libre de aquí Tarrasa, en Radio Caos. Estuve muchos años haciendo diferentes tipos de programas, que sí, musicales, de humor, un poquito de todo. Y cuando terminó esa aventura, pues Alex dio conmigo con mis inquietudes culturales, por llamarlo de alguna manera, y nos convenció para empezar en este podcast. Y desde entonces, pues aquí estoy disfrutando mucho con mis apariciones en este podcast y conociendo a gente tan interesante como Xavi, por ejemplo. Bueno, pues, como dice Dani, la culpa de todo es de Alex. Y yo empecé como oyente de podcast y me metí en el grupo de Telegram de Cine Desencadenado. Un buen día me invitaron a participar en su podcast y ya me quedé como colaborador. En ese grupo de Telegram también estaba Alex Molins. Me dice, Xavi, que tengo un podcast, vente de invitado. Y fue de invitado y me sedujo de tal manera que ya me quedé como colaborador. Entonces, para no colaborar en más podcasts porque ya no me daba la vida, entonces decidí este año abrir mi propio podcast que se llama Recursos de Cine. Pero donde más me divierto es en el Puede Ser Una Charla Más, sobre todo cuando viene este señor de aquí. Hola, ¿qué tal? Soy José Alba. Bueno, yo, para no ser menos que mis compañeros, yo también he entrado en el mundo del podcast por culpa de ese señor. No soy un podcastero al uso. Nos conocemos hace 20 años a raíz de los blogs. Yo tuve un blog personal, se llamaba Vamos de Cojón. Él tenía el suyo y nos congeniamos muy bien. Pasaron los años y, bueno, hace un par de años me sugirió participar como en un capítulo de Puede Ser Una Charla Más en los Anónimos Bizarros. Y desde hace poco pues también colaboro en otro que es... Los especialistas. El nombre no va conmigo, pero bueno. Y bueno, pues un placer estar aquí con todos vosotros y ya ver qué sale. Y bueno, pues nada, vamos con lo que vamos a hacer. Bueno, un poco el tema que vamos a tratar o por el que vamos a empezar a tratar este directo es el tema del itinerario viejuno. Sé que, bueno, existe podcast y hablamos siempre de Gelado, de Milcar, de toda esta gente, pero ¿qué sería de toda esta gente sin internet?
O sea, no habría nada, ¿no? Y bueno, de eso vamos a hablar, de ese primer Internet, de esos... Bueno, incluso vamos a hablar antes de la llegada del RSI, del ADSL, ese de la llamada, el puro, la verdad. El bueno. El rápido, el rápido. No. Bueno, vamos a empezar pues con un poco la puerta de entrada de la que pudiera ser muchos de nosotros, por lo menos la mía fue así, a través de los cibercafés. Un sitio que tenían cafés y... Ciber, sí. Y bueno, pues por allí... Yo nunca he entrado en uno, pero me da que olía como la habitación de un adolescente, ¿no? O sea, era algo turbio, ¿no? Sí, yo lo recuerdo así, un poco. No sé. Yo creo que eran los locales más sórdidos de una ciudad, los cibercafés. Pero a mí lo que me hace gracia de los cibercafés era cuando te conectabas, aparecía un reloj con el tiempo que te quedaba de conexión y te entraba el agobio, el estrés. Era como en las películas, ¿no? Cuando tienes que desactivar una bomba y empieza el contador. Y tú, venga, un mail, una página, un vídeo. Era, en vez de pasarlo bien, lo pasaba. Sí. Bueno, y yo voy a contar una anécdota que me pasó una vez en un ciber, ¿no? Aquello que te metes en el ciber, yo vivía en un pueblo pequeñito en ese momento ya, y estaba con un amigo, con José Maciá, que es otro con los que hacíamos el podcast, y nos metemos tal, y empezamos a chatear, aquello que se chateaba en aquellos momentos, y empiezas a hablar con uno y bueno, no sé por qué pensó que llamándome Bárbara69 podía ser una mujer. El caso es que empecé a entablar conversación y me dice, este es del pueblo. Ah, sí, sí. Oye, que estamos aquí en el Trastero, que tal, que me gustaría conocerte mucho, que tal. Y bueno, el caso es que sí, pues voy para allá corriendo. No sé por qué Giovanna me ha echado bronca cuando llego, pero bueno, el caso es que lejos de eso, nos salimos rápidamente del ordenador porque, claro, si nos van a encontrar ahí no tenemos tetas. Y el caso es que sí, apareció por allí, me preguntó, oye, ¿has visto a una mujer aquí que estaba en...? No sabemos nada. Y menos mal porque no conocemos mujeres, tendrás que haber dicho. Es una mujer. Y ya está, ya. No pasó nada. Porque el nombre de Bárbara 69 es un nombre muy común. Si utilizaríamos todos. Sí. Es el típico normal. Hoy en día estamos mucho más entrenados con los nicknames, pero antes te daba igual. Sí, eso es verdad. A mí, yo con Internet, no empecé yo con cibercafés, pero sí que me cayó Internet encima de golpe, porque uno de mis primeros trabajos como becario fue cuando la patronal de los empresarios de aquí decidió regalar Internet a sus asociados con un módem. Y me dieron un manual diciendo, esto funciona así, se conectará con un módem, este será el teléfono. Hola, eres el helpdesk de todos los que se van a conectar. Y entonces, pues la mayoría de empresarios que nadie tenía ni idea de cómo funcionaba Internet y cómo funcionar, pues yo era su helpdesk, me llamaban a mí, es que no me va el módem, es que no me funciona Internet. Entonces, con ese habitual... Ya hablaremos después de los ruiditos. Pero sobre todo recuerdo llamadas de estar esperando a que se conectaran y tener que escuchar por el teléfono si el módem hacía ruido o no hacía ruido. Si hacía ruido dices, bien, no, tranquilo, eso es normal, funciona. Internet llega a tu casa, ¿no? Ya. Internet llega a tu casa. Por culpa de Dani, Internet llega a tu casa. Como Avon llegaba a tu casa. Y bueno, como no funcionaba el sonido. Como no funcionaba el sonido, pues se me conoce a mí por mis grandes dotes de imitador, así que pues voy a hacer vamos a empezar a hacer el módem, ¿no? A dos voces. Sería... Algo así. Perfecto. Está conectado. Y bueno... realmente cuando ya pasaba esto, pues bueno, ya era el momento de conectar. Yo no sé, vosotros que tenéis ahí, ese es el router o un modem que tenía yo, que llevaba hasta la friolera de 56K kilobytes por segundo. Ese llevaba 56. Sí, le ponía 33 y luego hacía sí, la puta madre. Ya vamos a tardar 15 minutos por lo menos entre arrancar, encender el router que hacía ruido. Y que conectaras con el nodo correcto, que no te cobraran pasta, porque te hacía de todo y te cobraban por encima de
de lo que tenías que tratar, sí. Sí. El caso es que, bueno, pues realmente esos sonidos que hemos escuchado hace un momento, ¿no? Era un poco como... Era el ASMR de la época. Realmente era, se me ponían los pelos de gallina carpias cada vez que lo oía. Era una maravilla. Era como escuchar la melodía de Eco de Familia. Más o menos te transportaba en una época feliz. Bueno, feliz no lo sé. Es un sonido familiar. Como veníamos de esperar 30 minutos a que se cargara un juego en el Spectrum, pues tampoco nos molestaba ese tiempo, eso es verdad. Sí. El caso es que, bueno, claro, el sonido que escuchábamos en aquel router realmente, eso que hemos hecho, tenía un sentido, ¿no? Uno era el sonido de salida de nuestro módem, luego era la recepción por parte del nodo, el que devolvía la señal, entonces ahí el ño, y era una conexión al final, hasta que al final se establecía una conexión, ¿no? Eso era como cuando, bueno, que estaban las vecinas ahí en el barrio y estaban ahí, pues algo así. ¡Paqui! Dime, Cami, dime. Oye, sal a hablar con un momento. Ya voy, sí, ya estoy aquí. Dime, ¿qué te cuentas? ¿Tiene algunos megas? Venga, sí, pero ya ahora te lo saco, ¿eh? Te mando al chiquillo. Venga. Que me salgo que la chiquilla quiere hablar con su novio. Vale, no ocupemos la línea, el balcón. Exacto, me salgo del balcón. Más o menos esto venía a ser la conexión Vale. de los años 90. Sí, hasta que alguien llamaba por teléfono y te la contaba. Exacto. O te decían, niño, deja ya el ordenador que quiero llamar a la abuela. Sí. Y bueno, el tema de la velocidad, esto de la velocidad absurda, que dicen aquí. Perdón. Velocidad absurda, y nada, el caso es que llegaba esa velocidad que para descargarte cualquier cosa, pues tardabas un ratito, ¿no? Y nada, tenías, pues, bueno, como vemos ahí, tardabas, para descargarte 5 megas, tardabas una media de unos 12 minutos. O sea, tú le dabas, por ejemplo, tenías una foto que se llamaba Pamela Chu, y tú le dabas al clic para descargar y... Está el colega del cibercafé de Alex, ya que no he podido quedar con él, pues me bajo fotos, ¿no? Y le vamos a probar de bajar una, a ver cuánto tarda. Pues está descargando. Ay, pues no era la que yo quería. No era la que yo quería. Pero bueno, me la guardo, por si acaso. Yo me la voy a guardar. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Si la entrecierras los ojos, pues bueno. Pues ahí estaba el amigo de Alex, que a mitad de carga de fotos ya había peinado la nutria, jalado el ganso y todas esas cosas. Si te cierran los ojos, parece rapel. Exacto, sí, pero solo si te cierras. Bueno, parche en el ojo. De esto a algunos sonará un poco. Nada, en aquel momento, pues también, ¿qué utilidad podría tener Internet? ¿Qué utilidad que tenía en ese momento? Pues nada, estos programas viejunos, el Napster, no sé si recordáis Napster, que luego, bueno, pasó algo ahí con Napster que lo tuvieron que legalizar o, bueno, tuvo una denuncia, lo tuvieron que, bueno, pasar a otra modalidad, pero para eso salió programas como el Caza, el Emule, incluso, bueno, hasta los FTPs, que era aquello que te daban una dirección de FTP. Bueno, la FTP estaba antes de todo esto, pero bueno, también se pusieron en boga y yo recuerdo meterme en algunos FTPs que decías tú, wow, lo que hay aquí. Había cosas chungas. Yo tenía un FTP con una carpeta llamada Matemáticas y os pregunté, pues, ¿qué había? Pues ejercicio de matemáticas, ¿qué iba a haber si no? Es que más pensados. Sí, seguro que sí. Bueno, en todo el tema este de las descargas, ya había los primeros trolls de esta época, y era que, por ejemplo, tú te descargabas el Club de la Lucha y luego cuando ya tu barra al 100% te la ponías y, bueno, no era el Club de la Lucha, era otro tipo de club. El Club de la Ducha. Era. Y gente también sudando, pero de otra manera. O sea, entonces te troleaban a base de bien, como Pamela Chu. Sí, y no solo eso, o sea, que venías de la descarga del archivo, que igual has estado, las conexiones entonces no eran como las de ahora. Estabas igual días esperando a que esa barrita llegara al 100%, se te paraba el 99% y dices, bueno, déjame ver el 99% de la película. Es igual, no puede ser. Tiene que terminar el 100%. Y ese 1% era eterno. Y muchas veces nunca llegaba. Nunca llegó. Estancada como la carrera de... Totalmente. Sí.
Y bueno, también, bueno, hemos comentado antes la utilidad que podía tener Internet como lo que eran los chats, ¿no? En aquel momento. Y bueno, recordemos, bueno, el chat de Terra, aquel famoso chat de Terra con bueno, esos banners que teníamos aquí, por ejemplo, el de la imagen, el de horóscopo mía, el de Rosa. Y bueno, yo recuerdo sobre todo meterme más que en el chat de Terra, que también alguna vez lo probé, me metí, en el IRC y concretamente en el IRCapullo, que aquí tú te metías ahí, además te creías un poco hacker, ¿no? Porque podías meter algunos comandos, algunas cositas y podías hacer alguna que otra cosilla, alguna trastada y era muy divertido. Ya no solo cuando te llamas Bárbara69, también con tu nick habitual. Y nada, era muy divertido aquellos momentos además, bueno, eso. Yo como tenía el ordenador en casa, era como cuando llegaba el primer ordenador lo tenías en el comedor, no en la habitación. Entonces, claro, chatear para mí era un poco incómodo porque mi padre se ponía a mirar que estaba chateando yo, pero se ponía rollo así que parecíamos las hermanas siamesas americanas esas que bailan y hacen cosas. Pues así estaba yo con mi padre, entonces era incómodo y al final dejé de chatear. Acababa diciendo, a ver, joder. Déjame a mí que voy a decirle algo. ¿Por qué te llamas Bárbara? Mediana. 69. 69. Luego estaban los foros. Eso, aparte de los chats, estaban los foros que eran chats en diferido. Porque, bueno, había un odio allí, unos insultos. Era como, bueno, lo que viene siendo el Twitter de ahora. Era por entonces. Pero era chulo porque era un insulto en diferido, en delay. Yo te insultaba hoy y te ofendías mañana. Y te pasaba la noche diciendo, ay, ¿qué me habrá dicho? ¿Qué me habrá contestado? ¿Qué me habrá dicho? Foro coches y todo. Un subpunto. Y bueno, Explorer mi corazón. Claro, había que meterse en Internet. Y qué mejor manera de meterse con Internet que con los exploradores, los navegadores de aquella época, ¿no? Recordemos aquellos Netscape o, bueno, el Internet Explorer 1.0, con los cuales, pues, era tan intuitivo y navegar. El caso es que, sí, no sé si os recordaréis que antes de Google habían, cositas, ¿no? Cosas chulas y, bueno, y que llevaban su tiempo, pero estaban bien hechas. Yo no sé por qué triunfó Google, la verdad. Porque yo recuerdo en el 98, creo que fue en el 98 o 99 cuando salió Google, que estaba mal, funcionaba mal. Y yo una vez escribí, ¿y esto es real? Conejitos. Y me puso, ¿quiso usted decir coños? Y esto es totalmente real. Vas a tener suerte. No, imagínate, yo estaba buscando pues cosas para niños. No te conocía bien. Ya nos conocían entonces Google, nos siguen conociendo mejor ahora. Mira, es que yo creo que Netscape hubiera sido imbatible, hubiera perdurado si hubiera habido una versión con el enlace como vaya yo y lo encuentre. Que es que al pinchar saliera una madre virtual que te dijera que está aquí, gilipollas, ¿no lo ves? ¿A qué voy? ¿A qué voy yo? ¿A qué voy? Y lo encuentro. Muy bien. Pues nada, bueno, sí, con las páginas, con los navegadores, una de las cosas que se hacían era navegar. Y bueno, hoy en día se sigue pudiendo navegar. Entonces vamos a pasar a la segunda fase de aquí del directo. Que son, bueno, antes, bueno, se navegaba en webs que eran similares a las que vamos a mostrar ahora, ¿no, Xavi? Sí, de hecho, han perdurado. Hay páginas actuales que yo creo que pusieron el dominio, compraron el dominio y las pusieron y siguen pagando ahí y no se acuerdan de que las tienen, porque todavía las puedes ver. Como por ejemplo, esta página de aquí es real, podéis entrar en arnegren.net y veréis esto, y más cosas. Es que tiene un scroll gigante hacia abajo y en horizontal y en vertical. Y es terrible. Esta página al final es de finales de los 90. Sí. Y una vez Alex y yo estuvimos trasteando a ver qué había ahí. Y bueno, pues se puede comprar online. Sí. Sí o no. Bueno. Porque encontramos una cosa muy rara. Sí. Cuéntalo tú, Alex. Soy más gracia. Sí. Uy, bueno.
¿No te acuerdas? Sí, me acuerdo. No, el caso es que, claro, para intentar encontrar la forma de comprar, costaba bastante. O sea, no era solo clicar y se te abriera un formulario de compra y rápidamente, como te hacen rápidamente acceder allí. No. Te tenías que meter en no sé cuántas páginas y al final, cuando llegabas al final, era un PDF, es a día de hoy, un PDF, una fotocopia de una hoja escaneada de un PDF para rellenar tus datos. Es que es una imagen, no es creo que ni un PDF, era una imagen de descárgate esto, escribes tus datos y lo envías por correo. Eso es. Y sigue A día de esta hoy. página sigue tal cual funcionando así. No sé si tiene alguna venta o no, pero tiene cosas chulas. Sí, por 4.000 o 5.000 Visto el pavos. catálogo, yo creo que no tiene venta. Sí. Coño, por 5.000 pavos o cosas así, puedes rellenar una hoja y seguro te llega. Me imagino a los webmasters como la métrica profunda, un par de rednecks ahí en su casa diciendo, vamos a poner una página web. Sí, güey. Un poco pues es un poco la revista de Discoplay. ¿Os acordáis de la revista de Discoplay? Aquella de los discos que llegaba a casa con las miniaturas de los CDs. Bueno, mira, Y voy a comprar este que tiene buena pinta. Voy a comprar ya este. Pamela Chu, ¿sabes? comprabas el de Alejandro Sanz cuando quería comprar ACDC. Bueno, vamos a otra página que se mantiene en formal todavía desde el año 1996 y es la siguiente. La página oficial de la película Space Jam todavía sigue aquí. Realmente, claro, Warner Bros. Está pagando todavía por esto. Normal que ahora esté a la venta Warner Bros. Gastándose tanto dinero en este dominio. Está en quiebra por eso. Si queréis la página de Space Jam, podéis comprar Warner Bros. Así que iba a ser vuestra. Aquí indagamos una vez también y había merchandising, Sí, personajes, Sonidos, wow. sonidos guap también, Sí, que de nuevo viejo. claro, sí, estaba Michael Jordan cuando la jugué. Sí, no, aquí. ¿No fue? Bueno, no fue. Tenía el 23, ahora ya creo que lleva el 68. No más y no peta. Vale. Y vamos a la tercera que os queríamos hablar de este internet viejuno, que es esta página de aquí, symbolics.com, que diréis, bueno, ¿qué tiene de especial? Pues lo que tiene de especial, no se ve bien aquí, pero este dominio está registrado, Menos mal que sabes leer. menos mal que tengo buena vista, está registrado, este dominio es el primer dominio del 15 de marzo de 1985. Esta página desde 1985 está funcionando y al final es un histórico de eventos relacionados con Internet. Pues cuando se creó el primer chat, primer mail, todo lo que tiene que ver con Internet está puesto en esta... La primera vez que una persona utilizó el nick de Pamela 69. También sale aquí la broma del cibercafé. Primera broma en un cibercafé. Y sale lo de Alex. Bueno, pues ya vamos al meollo. Os hemos traído aquí para que veáis esto. Lo mejor Exclusivamente. Sí, ahora empieza lo bueno. Ahora empieza lo bueno. Sí. Sí, yo creo Porque bueno, hay páginas que, si hay páginas viejas, páginas bizarras, ¿no? Hay páginas normales donde se venden cosas bizarras. ¿Eh? Y es el caso que lo que vamos a ver a partir de aquí. Y no hay menores, ¿no? Son casos. no hay menores. Veo mucha No, cara, veo mucha cara. no, es Laura, no es una niña. Vale, pues empezamos con Amazon y con algo que les va a gustar a los de Popaína, porque al final es una calcomanía, es un hilo de un señor, de un hombre viejo de Asia. Que bueno, ¿qué diré? Viejo tu padre, porque realmente este señor, pues yo creo que hay gente por aquí, mucha gente, más del 50%, que ya se ve como este señor y que le llamen viejo, pues no. Bueno, los Pues no asiáticos más. dicen que envejecen un poquito más suave. Más suave, sí. A su ritmo. A su ritmo, van a la suya. Pasa que me llama la curiosidad de que no está completo este señor, está así a la mitad, podrían haberlo puesto mejor. Está bien que esté en un despacho, pues como el meme este del señor asiático que dice, tienes que trabajar. Pues va bien, porque bueno, te dice, pues lo tienes ahí puesto para dar ánimos a tu hijo, que estudie, o al menos que te inquiete bastante, ¿no? Y dice, voy a centrarme en lo mío porque me está dando miedo el señor de atrás. El tema. Sí, el tema que pone, marca Wall Monkeys, color brillante, tema religión.
Este Tema, señor. religión. O sea, tú te vas a la religión y te vas a encontrar un Cristo o algo así, no sé, lo que quieras, un Buda, si quieres. Pero no te aparece este señor. Que a lo mejor es Buda, que antes de entrar a la oficina. Dalai Lama con Sí, ropa de ¿no? calle. Junto aquí en la frente y tal. Yo Bueno, lo pondría en el pasillo y le saludaría cada mañana. es verdad. Sí, o a la entrada, tú, cuando entrase, que alguien entrara. ¡Oh! Tía puta. Sí, pero en el dormitorio no. En el dormitorio no. En el dormitorio Bueno, es verdad. hay una opción mejor, que es la siguiente que vamos a ver. En vuestro dormitorio yo sugiero que os pongáis el adhesivo de pared con imagen de señora mayor con asma. Ideal para la sobrecalma. Yo lo tengo. Sí. A mí es que me gusta el MILF, me gusta el rollo MILF. Bueno, esto ya empieza por G. Esto es Kirk ya. Pero bueno, está bien. Y además, el tema, aquí pone marca Wallmonkeys, también color brillante, usos pared, tema espacio. Tema espacio. Espacio-tiempo. Tiempo que llamar. Y además va bien que lo pongan en el dormitorio, porque claro, habrá gente que tendrá puestas pues las casas colgantes de Cuenca para poner a alguien mirando hacia allí. Pero puedes tener a esta señora que, claro, como está aspirando, pues induce también a que el partener pues aspire, ¿no? Y siempre va bien. Menos mal que no hay contacto visual con la señora. Está así mirando para atrás porque si no tendríamos un... Es como la Yoconda, parece que no te mira, pero te mira. Y sonríe y dice, ¡ay, qué estás haciendo, guapo! Exacto. Todo muy inspirador. Y comentar que si estas calcomanías tienen la pegatina, el mismo adhesivo que las calcomanías de Popaína Podcast, No se puede derrumbar el edificio que la pared perdura. Esta calcomanía va a quedar ahí Para siempre. eternamente. ¿No? Que se lo digan a Joaquín, que yo creo que Joaquín, nuestro oyente número 1 de todos los podcasts del mundo, el pobre cuando fenezca, que tarde su esqueleto llevará la calcomanía de Popaína Podcast. Claro, ahí dirá, el entierro dirá. Este tipo, Es una religión. este tipo se drogaba. ¿Qué tipo de drogas? Bueno, vamos a la siguiente. Esta le gusta mucho a Alex. Sí, me encanta. Y es el sofá gorila. Sí, El sofá gorila me encanta. a la venta en AliExpress. A la venta en AliExpress Estoy ahorrando, yo estoy ahorrando. estás ahorrando. Porque, Sí. pero mira, tienes un 35% de descuento Sí, ahora mismo. De 5.927 a 3.852. Con 99. Con 99, perdón, sí, es No te verdad. olvides. Pero, bueno. Bueno, lo que pasa es que, claro, tiene unos gastos de envío de 2.924,72. Con lo cual son 6.777 euros. Yo creo que te sale la cuenta ir a buscarlo tú. Te sale más la cuenta ir a buscarlo tú. Como disecar A mí no un me gorila. cuenta, Te vas a disecar un gorila y todo. Yo creo que te va a salir más o menos por el tema. Por lo menos. Pero además, fijaos, a mí me encanta el título. El título de Claro. este objeto, que es Modelado de dibujos animados sofá negro gorila animal Incon segundo Yuan Gaoting Club de lujo sala de estar restaurante. Ya respira. Me lo llevo. ¿Cómo no te lo vas a llevar? Y además los catalanes, está la versión negro, pero también está, para los catalanes tenemos la versión en Copito. blanco de copito de nieve. Para, si os gusta, que a lo mejor está hecho con el mismo. ¿Sabes? O sea, que no puede ser. Sí, que ahí cuando pones el blanco pone todo lo demás, pero cuando pone gorila, ahí pone Floqueteneu. Floqueteneu, restaurante. Restaurante. Mariano me hacía ver la escena en la que estás sentado en el sofá diciendo se me ha caído una moneda por entre los cojines y empiezas a meter la mano entre los cojines del sofá y entra tu mujer. No es lo que parece. Es que es inquietante. Parece que en cualquier momento va a levantar la mano y te va a hacer así. Acércate. Claro, es que está No me siento ni loco. Está puesto así que te dice ¡que pa' acá! ¡Pa' acá, guapo! Bueno. Hemos hablado... Pero esto es muy inquietante. Lo que has mostrado ahora es bastante inquietante. O sea, yo pensaba que iba a venir alguien. Me voy a cojonar un momento también. Sí. Que soy muy... Sí. Pues hemos hablado de que podría ser que alguien fuera a cazar un gorila para hacerse el sofá. Porque ahora vamos a hablar de taxidermia. ¿Tú sabes lo que es un taxidermista, José? Sí, es un señor que te lleva en su coche, normalmente escuchando la COPE o Radio Marca, y que, bueno, te hace una exfoliación con una manopla de esparto.
o abriendo la puerta del coche tirándote y te expones con el asfalto. Es un taxidermista. Taxidermia. Muy bien. Pues vamos a entrar en la zona de la taxidermia creativa. Y bueno, hemos ocultado esto porque motivos de primero tenemos que avisar. ¿Habéis De que hay empieza a haber material sensible. desayunado? Material sensible y no queríamos que lo viera ese porque si no vais entrando en el tema. Primero vamos a leer. Mayores de 30 años. Mayores de 30 años. Vamos a leer de qué va esto. Es un objeto de 166 pavos que dice... O euros. Dice, ratón taxidermia Mankini de Borat. Divertida comedia de rarezas. Regalo de broma ético. Ético sobre todo, ¿eh? Muy ético. Muy ético. Sí. Entonces, Bueno, falta el letras, es tétrico. tétrico, exacto. ¿Estáis preparados para verlo? Sí, pues aquí lo tenéis. Vamos. ¡Mis ojos! ¿Quién no va a querer esto? Bueno, vamos a escribirlo un poco para que alguien escucha esto, que Sí, es si alguien quiere escucharlo. venga, quiere a ver. escucharlo, cerrar los ojos, si está cerrando los ojos y quiere saber de qué va, pues nada, vemos un ratón taxidermizado con el Mankini de Borat, pelo en el pecho, gafas, bigote y pelo en otra parte también. A mí me encanta este detalle del vello púbico. Y bueno, Dani, ¿puedes leer una reseña que tenemos aquí? Sí, la reseña es absolutamente divertido y único. La calidad y la atención al detalle de Borat son increíbles. Es un verdadero tema de conversación. Llegó rápidamente y está empaquetado con cuidado. Muy recomendable para cualquiera que ame las piezas extravagantes y divertidas. 5 estrellas. Muy bien. Bueno, Pues Parece un guardia civil, o sea, la cara parece un guardia civil. Falta un tricornio, sí que es verdad. sí. Muy bien. bueno, vamos al segundo. Sí. 166 euros ¿no? Este es 166. Vale, ok. Este es un poco más barato y eso que son dos. Y está rebajado, Y está rebajado, bueno, está rebajado. Es el mismo especialista. Es el mismo especialista. Pero esta la página sí es la hostia, ¿eh? la página, si navegáis, encontraréis cosas muy chulas. Pero bueno, aquí tenemos dos y este es más romántico. Este, si os gusta el cine romántico, porque aquí tenemos Dirty Dancing, Taxidermy Mouse Duet, colección Pas de Deux. Y aquí, pues, bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Os lo imagináis, ¿no? Ese Patrick Swayze. Patrick Swayze, ahí, pero claro, dices... Patrick Patrick Swayze. Pues es curioso. Es curioso. Venga, Dani, léenos la reseña. Excelente regalo para mis padres locos. Muy bien. ¿Cómo hiciste para que el ratón sonriera? Increíble detalle. Llevar al extranjero sin sufrir daños. Es simplemente excelente. Gracias. Voy a comprar otro ahora. Quiero coleccionarlos. Siguen enviando nuevas ideas. Claro, yo me imagino a los que leen esta reseña y dicen, ¡rápido! ¡Ves preparando los ratones y cosas así! Bueno, llegó al extranjero sin sufrir daños, coño, están muertos. Sí, están muertos, exacto. No se maltrató ningún animal en el traslado. Durante el trayecto. Durante el trayecto. Sí, es muy bien. Joder. Bueno, es que ya vamos al chungo, ¿eh? Estos serán para niños. Ahora viene algo potente que os va a encantar. Si esto os ha gustado, el siguiente os va a No, encantar. pero más fuerte que esto no puede ser. Que son ratones que los han disecado para ponerlos ahí, tío. Bueno, lo que pasa es que aquí hay dos. En Sí. el siguiente no sé cuántos hay. ¿Ah, sí? No sé cuántos. Venga, vamos a leer la descripción. Esto, ojo, ya son 410 euros. ¿Lo valdrá? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sobre todo por la mano de obra. Sí. Vamos a ver los materiales de los que está hecho. Bueno, primero el título. Increíble bola de pollo. Sí. Hecha a pedido. Sí. Que lo hacen ahí al otro lado, ahí al lado lo hacen. Seguro. Sí. Sí. Ayer estuvimos comiendo. Y no son nuggets. Bueno, ojo que los materiales pueden ser perfectamente el rebozado de Kentucky Fried Chicken. Sí. Contiene lo mismo. Que contiene pollo, arcilla, madera, pegamento y ojos de cristal. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Queréis verlo, no? ¿Seguro? No sé. Eso, venga, va. ¿Queréis verlo, sí o no? Mira, este le va a encantar a Ismael del Valle de Popaina Podcast.
en una película que le gusta mucho. Aquí tenemos la increíble bola de pollo. Es increíble. Es como una mona de Pascua, pero de un panadero que ha salido a las 7 de la mañana, hecho... Es como el cajón del pastelero cuando dice voy a decorarla. El cajón tiene todos los pollitos metidos. Ojo, ¡pam! Ese. ¡Pum! Así. Y además, bueno, o la manualidad que te puede hacer tu hijo escolar, ¿no? Sí, Que pero empieza a coger cosas. tu hijo es satánico, ¿no? Sí. Es como un Lego. Es el Lego de los pollos. Es un cubo de Rubik. Tienes que poner las cabezas para un lado, las patas para otro. Terminan todos en fila. Y además que está bien que te pongan la peana, porque si te lo dieran sin peana no sabrías cómo ponerlo. Bueno, lo podrías poner como quisieras. Sí, realmente. Lo tiras y cae de pie. Sentiría rodando igual, el rato cayendo. Claro. Muy molesto. Venga, dale a la reseña. La reseña es: muchísimas gracias por esta belleza. La adoro muchísimo y ahora es una apreciada pieza de mi colección de rarezas. Ojo, como tiene que ser. La colección. Sí, está... Para quienes se lo pregunten, su nombre es Monstruo Elizasu, también conocido como el monstruo de The Substance. Yo quiero conocer a esa persona, tío, que ha escrito eso. No sé Yo quién está creo que es peor. su colección de rarezas. Por eso yo quiero conocerla. Sí, yo creo que tiene también una pegatina en su casa, pues no sé, con un señor o una señora. La señora con asma, sí. Claro. Posiblemente. No, es Ed Gain, el taxi de twista. Sí, yo creo que el que tenga esto le pueden hacer una serie en Netflix. El siguiente, el monstruo de taxidermist. Exacto. El chicken run. Y bueno, si esto... Si esto os ha hecho venir hambre, vamos a pasar ya al postre. No, pero más fuerte castellano, o sea, más bizarro castellano, ¿no? Sí, Alex. Sí. No, a ver, es más culinario lo que viene ahora. Y son los bombones de ojete. Son No, los anus, son los anos comestibles. Ahora repartiremos unos a... Sí, no, ahora los haremos. No diremos Sí, de quién es, a ver si lo adivináis. Exacto, bueno. No, pero bueno, ¿a ti qué te sugiere la imagen esta que tenemos aquí en Yo estoy imaginando la de arriba a la derecha, que es así? Yo veo eso, es una cascada cayendo el agua por ahí. Es una muela picada. Pero la forca. El Pedraforca podrías perfectamente, y además lo bueno es que el core, el origen de esta empresa son los bombones de chocolate, pero claro, dijeron, ¿y por qué no hacerlos en plata o en oro? Pues también hacen Diferentes materiales. ojetes en plata y en oro. Pero dices, bueno, ¿son todos iguales? Inicialmente sí, pero tú dices, oye, ¿por qué no puedo regalarle yo a la persona que más quiero un bombón, un molde de mi ojete? Nuria, el San Valentín, ¿sabes lo que te toca, no? Ahora te levantas y te pones de Pues- rodillas. Pues aquí tenemos el proceso de cómo hacer tu ojete en bombón o en material. Documentado. Está documentado. Pues vale, bueno, yo no podría hacerlo porque a mí el yoga no se me da bien. O sea, yo no puedo tener esta postura. O sea, me quedo ya así. Digo, A mí me encanta la cara que tienen tanto el tipo que está ahí postrado como el otro, como el médico. Es que el médico es como otro día más en la oficina. 10 años de carrera para esto. claro, no pone lo que vale que te hagan esto, porque claro, yo creo que debe ser más caro por material si tienes almorranas o algo, porque tienen que usar más chocolate o más plata o más oro, ¿no? Sí. Eso ya como... O le ponen una garrapiñada o algo, ¿no? Bueno, No yo sé. creo- a mí me valdría sobre todo mucha dignidad. O sea, a mí me costaría mucha dignidad. Bueno, ya... Sí, Claro. si dijiste de hacerlos para traer aquí y servir, Claro, así ¿no? que, pero no da tiempo. Lo bueno es que Nos salieron manchados. El de la foto podría ser Alex. bueno, el de la foto yo creo que es, como bien dijiste tú el otro día, viendo todo lo que hay detrás del señor, Sí. puede ser la colección de rarezas de la que hablaba la reseña de Ese señor es el que ha hecho el comentario de antes. ese señor. Ahí tiene a de pollo Monstruo por ahí. Elizasu. Lo tiene colocada ahí. Y botellitas de whisky y cosas así. Yo no sé, no me da muy buena espina ese doctor, ¿eh? Y esto, Alex. Ah, sí, ¿qué sí, opinas claro. de esto? El detalle. A ver, si miramos, no sé si se llega a apreciar, pero en la esquinita tenemos el detalle de un papel arrugado y tal. O sea, que no es una foto que se ha hecho porque vamos a posar, no. Ese hombre ha estado trabajando en ese culo. O sea,
No Para- es cualquier cosa, no es una foto de pose. Una foto de Solo, verdad. solo diré papel y uña. Sí. Papel y uña. Y bueno, los guantes no se llega a apreciar ahí seguramente, pero tienen un toquecito marrón. O sea, los guantes tienen un toquecito marrón. En plan, Sí, sí. Que se le cayó de Chocolate. Él Sí, sí. abrió demasiado y se le fue todo el molde al interior. Y dice, mira, un molde de tu sistema digestivo para ti. Bueno, el tema, pues es que así se hace esto. Lo bueno es que al sacar el molde, pues, te pueden hacer una depilación también in situ, extrema. Sí, exactamente. Y mucho te vacían. Exacto. Con un calcetín. Te da la vuelta. Bueno, Bien. pues Pues nada, ya con esto. con esto hemos terminado, porque vamos ya a- más no podíamos ir. Sí, hombre, nada, en todo caso, bueno, Recursos de Cine, podcast de Xavi Carné, el cual habla con propiedad sobre Recursos de cine. Y bueno, también tenemos un tal podcast Cartografía Sonora, de un chaval que empieza ahora también. Sí, que sí, no, lleva 10 capítulos, creo que más o menos los mismos que Lo mismo que yo, sí. Y bueno. Y nada, que oye, está más tranquilo de lo que pensaba que iba a estar, o sea que por esa parte bien, aunque pone nervioso siempre tener tanta gente delante, prefiero estar en casa, bueno, prefiero no, es muy divertido esto, pero estar en casa y estar ahí con la tranquilidad de tu casa, que veros a las caras y yo decir, miro para abajo porque me asusto, pero me lo paso muy bien y he disfrutado muchísimo de esto. Dar muchísimas gracias tanto a Xavi como a Dani como a José por estar aquí conmigo hoy. Espero que os lo hayáis pasado bien también vosotros. Yo genial. Y bueno, y a todos vosotros muchas gracias. Y nada, si queréis expresar alguna cosita. Yo la verdad es que lo he pasado muy bien, está muy a gusto y gracias a Alex por invitarnos otra vez a todos estos y por seguir un episodio más. Aquí estamos. Yo solo 2 palabras, apio y australopithecus. Muchas gracias. No, pues nada, que tenía más nervios que un bistec de los baratos, pero bueno, ya es la primera vez que hago algo así y bueno, que ha sido un placer. Colaboraré más con mi amigo y mucha suerte y muchos ánimos. Sí. Y aquí estamos. Bueno, gracias. Nos sobran 10 minutos. Si te ha gustado el contenido de este podcast, te recordamos que tienes la posibilidad de suscribirte, darle al corazón de iVoox y dejar un comentario. Papá, papá, papá. Adiós, adiós, adiós. Hasta la próxima. Hola, me llamo Sergio. Tengo 4 años y mi papá puede ser una charla más. ¡Mua!